una pausa en el libro de Hechos por esta semana. Quiero compartirles algo. Vamos a iniciar de tiempo en tiempo, de una semana tal vez Hechos, o 2 semanas Hechos. Después vamos a tener otros estudios como este, el cual le he titulado Verdadero Cristianismo. Verdadero cristianismo, hacia la semejanza de Cristo. Porque no sé si ustedes han pensado qué significa la palabra cristianismo. ¿Cómo lo podemos definir? Cristianismo. ¿Qué entendemos por cristianismo? ¿Cuál es la meta del cristianismo? Nosotros encontramos en las Escrituras, en Romanos 8:29, la respuesta. Porque dice la palabra de Dios en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, antes es antes de que todas las cosas fueran creadas, en el antes de la fundación del mundo, cuando todavía no había nada, solamente estaba Dios, la Trinidad, donde concibe desplegar su gloria y crear las cosas. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Entonces vemos el propósito del cristianismo. Lo que es el verdadero cristianismo es no que Dios te prospere, no que tengas una vida en este mundo sin dolor, sin sufrimiento. No, es ser conformados a la imagen de su Hijo. Y ser conformados a la imagen de su Hijo muchas veces implica que Dios tenga no que darte a lo mejor cosas materiales o prosperidad, sino al contrario, quitarte aquello que está tomando el lugar de Dios. Muchas veces conlleva eso que nosotros suframos cuando estamos siendo formados a la imagen de Cristo. Entonces la meta, el objetivo, el propósito de la predestinación de Dios, de su llamado, el propósito de la salvación de Dios para con los suyos, para aquellos que predestinó de antemano, es que sean hechos semejantes a Jesucristo. Esa es la meta, el objetivo, el propósito, que seamos conformados a la imagen de Jesucristo. Es la acción divina de moldearnos a imagen de Jesús. Es decir, para que los suyos, aquellos predestinados, sean hechos hijos suyos conforme al molde, conforme al modelo, conforme a la imagen de su Hijo. Así que la meta no es simplemente que Dios nos haya salvado y esperar a que lleguemos al cielo. No. No es simplemente eso, sino ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. El hombre fue creado a la imagen de Dios. Esa imagen fue distorsionada a causa del pecado, pero es restaurada en Cristo, quien fue y es la imagen de Dios. Así que el verdadero cristianismo no es otra cosa que ser conformados a la imagen de Cristo.
es ser conformados al carácter de Cristo. Cristo es el modelo vivo propuesto para imitación, para que sus hijos, todos sus hijos, los hijos de Dios, lo imiten a Él, al hermano mayor. Ese es el propósito del cristianismo, ser conformados a la imagen de Cristo. Eso es el verdadero cristianismo. ¿Cuántos les gustaría ser de bendición para la iglesia? Muchos piensan que ser de bendición para la iglesia es tener dones, talentos, para de esa manera ser bendición para otros hermanos, para nuestra familia, incluso para personas que no conocen de Dios. Pero la verdad es que Dios bendice no tanto los grandes talentos como la semejanza a Cristo. ¿Quieres ser de bendición para la iglesia, para el mundo? Apunta a esa dirección, hacia la estatura del varón perfecto. Que ese sea tu estándar, que ese sea tu objetivo, tu meta. Día a día ir conformando la imagen de Cristo en nosotros. Así que siendo Él nuestro modelo, nuestro molde, entonces ¿a quién tenemos que mirar para ser conformados? ¿De quién tenemos que aprender para ser conformados a la imagen de Cristo? A Cristo, al Maestro, a nuestro Señor. A Él tenemos que mirar y aprender de Él. A Él tenemos que mirar para seguir sus pasos y andar como Él anduvo. Y una de las cosas que Él manifestó durante sus años, digamos, su tiempo en la tierra, es lo que Él declaró en Mateo 11, 29, 30. Jesús dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y dice: y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Cuál es la exhortación de Cristo hacia los suyos? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil, ligera mi carga. Aquí tenemos una virtud, una gracia, que es la mansedumbre y la humildad, que están conectadas, no pueden separarse, mansedumbre, humildad. Pero vamos a enfocarnos en esta tarde en lo que es mansedumbre. La mansedumbre, que es una gracia olvidada, una virtud olvidada dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. La mansedumbre. Pablo dijo de Cristo en 2 Corintios 10:1: yo, Pablo, os ruego por dice, mansedumbre. Y agrega otra palabra: y ternura de Cristo. Yo, que estando presente, ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros. Hermosa descripción la de Pablo acerca de Cristo. La mansedumbre, él apela hacia la mansedumbre del Maestro,
del Señor, de Jesús, la mansedumbre y la ternura de Cristo. ¿Cuántos de nosotros pudiéramos ver hacia adentro? No mirar a su hermano y preguntarse, ¿será que mi hermano tiene esa virtud, esa gracia de mansedumbre, esa de ternura? No, mirémonos cada uno de nosotros. Y busquemos dentro de nosotros, en nuestro corazón, ¿hay mansedumbre en mí? ¿Hay esa ternura como la de Cristo? Y alguien pudiera decir, pero ¿qué es la palabra mansedumbre? ¿Qué significa ser manso? Y muchos tienen un mal concepto de la mansedumbre, o de manso, ¿no? Algunos la conectan con manso, menso. Manso es ser menso, o sea, que lo agarren de menso, o que lo agarren de su puerquito, digamos por ahí, ¿no? Y muchas veces nosotros crecimos con eso. Incluso a nuestros padres en su ignorancia nos decían, hijo, cuando te peguen no te dejes. Yo no sé si aquí a algunos de ustedes les decían eso. No te dejes. Cuando te hagan algo, no te dejes. Entonces, nosotros crecemos y caminamos en este mundo a la ofensiva. No permitimos que nadie vaya a abusar de nosotros. Pero vamos a ver entonces qué es la palabra mansedumbre, que es esa gracia olvidada, esa virtud olvidada entre el pueblo de Dios. Filipenses 2 dice que debido a la gracia de Dios en nosotros, debido a sus misericordias, debido a su gran amor, a sus bondades, a su fidelidad, a todo lo que hemos recibido de Dios en Cristo, en su salvación, debido a eso, nosotros debemos, en gratitud, de tener el mismo sentir que Cristo. Que Él igual, siendo igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló, se hizo esclavo y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo tanto, si nosotros queremos ver una definición precisa, exacta, acerca de la mansedumbre, pongamos nuestros pensamientos en Cristo. En Cristo, en el que se humilló. Hermanos, no fue un hombre como nosotros el que vino a este mundo y se humilló. No, fue tu creador, fue nuestro creador, Dios, Señor de señores, Rey de reyes, Dios de dioses, se humilló y vino en forma de hombre, se hizo esclavo de los hombres y fue a la cruz y sufrió la muerte más vergonzosa. Praus es la palabra griega para manso. Prautes es la palabra griega para mansedumbre. Y tienen el sentido de apacibilidad, de dulzura, de humildad. Como podemos ver, este término está estrechamente relacionado con la palabra humildad y es una directa consecuencia de ella. Decíamos que no pueden separarse, van unidas, humildad y mansedumbre.
Algunas ilustraciones de las Escrituras nos ayudan a entender de alguna manera la definición de mansedumbre. Por ejemplo, Abraham, aquel hombre a quien se le dijo que heredaría que la tierra, aquel que se le dio la promesa de ser heredero de la tierra. En una ocasión cuando sale de su casa, de su parentela, deja todo en obediencia a Dios y lleva simplemente con él a su sobrino Lot. Entonces dice que llegó el tiempo donde sus ganados crecieron y hubo riña entre los pastores, y entonces ellos, para arreglar las cosas, Abraham le dice a Lot, ¿sabes de qué, Lot? Que por naturaleza era Abraham quien tenía que escoger el lugar para dónde irse, para que ya no siguieran esas riñas entre sus siervos. Y le dice, ¿sabes qué, Lot? Escoge un lugar. Si tú vas a la derecha, yo voy a la izquierda. Mira, la tierra es grande. Si tú vas a la izquierda, yo voy a la derecha. No hay necesidad de que tengamos estas peleas entre los siervos. Gracias. La sumisión a otros es lo que prácticamente Abraham hizo. Se sometió a Lot, buscando que él fuera beneficiado. La sujeción, algo que se mantiene en sujeción para que otro decida lo mejor, aunque a él, entre comillas, no recibiera lo mejor. Eso es mansedumbre. Escoge a dónde quieres ir. ¿Se recuerdan a Moisés? Si va conmigo a Números capítulo 12. Del 1 al 3. Dice, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, y dijeron, solamente por Moisés ha hablado Jehová, ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová, oyó la murmuración de María y Aarón. En el versículo 3 dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Se dice de Moisés que era un hombre manso, incluso más que todos los hombres de la tierra. Y de alguna manera Dios tiene favor con Moisés. Y por la murmuración de Aarón y de María, Dios trajo juicio contra María y pone lepra en su cuerpo. Sin embargo, Moisés, de quien se dice que era manso, él no se alegra del juicio que Dios trae hacia María.
sino que pide la restitución de ella. Intercede por ella. Moisés es uno que ora por aquellos que se levantaron contra él. Nosotros podemos ver la mansedumbre ahí. La mansedumbre puede recibir la ofensa, y no solo eso, sino buscar el bien de los otros. No solamente recibe la ofensa, pero busca el bien de los otros. No solamente perdona la ofensa, pero busca hacer bien al ofensor. Acepta la ofensa, se humilla, y si lo que se dice de él o de ella, por lo cual es acusado, si es verdad, si es juzgado con justo juicio, él se humilla y reconoce acerca de lo que dicen de él o contra él. Ese es mansedumbre. Mansedumbre. ¿Cómo nosotros reaccionamos ante la murmuración de otros? Ante la ofensa de otros. ¿Se recuerdan de David y Saúl? Que David quería en varias ocasiones Saúl quería matar a David. David tuvo que escapar en una ocasión. Ellos estaban escondidos afuera de una cueva y vieron entrar a Saúl a la cueva para refugiarse. Y Saúl durmió en la cueva. Los soldados de David dijeron: Jehová ha entregado a tu enemigo para que hagas tú lo que quieras. Y David podía decir: oh, si me querías matar, ahora te tengo en mis manos, ahora vas a ser mío, te voy a acabar. Sin embargo, David entra a la cueva, dice que corta un pedazo de su vestido, y haciendo eso, dice que se lamentó por haber hecho de eso, y que clamó a Dios diciendo que lo librara de levantar su mano contra el ungido de Jehová. Podemos ver la mansedumbre. La mansedumbre es el poder bajo control, la fuerza bajo control. David podía ahí acabar a Saúl, tenía el poder para hacerlo en ese momento, pero él tuvo dominio propio, no se dejó llevar por su enojo, por la venganza, y perdonó. Ahora, Jesucristo es el mayor, como hemos dicho, modelo de lo que es la mansedumbre. Si miramos a Jesucristo, su humillación, siendo Dios, haciéndose esclavo de los hombres, humillándose, dando su vida por aquellos enemigos que se habían levantado contra él. La humillación de sí mismo a favor de otros, eso es mansedumbre. Él pudo haber bajado de la cruz
pero él no lo hizo. Él podía haber llamado legiones de ángeles y que fuera librado de ahí, pero él no lo hizo. Él decide tomar esa posición por el bien de los hombres que le habían ofendido. Que le habían ofendido. La mansedumbre es una gracia de Dios. Es una gracia de Dios. Gálatas 5 dice que la mansedumbre es, cuando habla de los frutos del Espíritu y da una lista: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. La incluye como un fruto del Espíritu. Es una gracia del Espíritu Santo. La mansedumbre refleja, escuchen esto, alguien dijo, la mansedumbre refleja la gracia de Dios en un hombre. La mansedumbre refleja que el Espíritu Santo mora en un hombre. La mansedumbre testifica de que Cristo mora en el corazón del hombre. Y la ausencia de esta mansedumbre testifica todo lo contrario. Testifica que no tiene la gracia de Dios. Testifica que el Espíritu no mora en aquella persona. La falta de mansedumbre testifica que Cristo no mora en el corazón del hombre, y por lo tanto ese hombre no es salvo. Eso es lo que manifiesta la mansedumbre. Jesús reveló que la mansedumbre es la tercera de las bienaventuranzas de las cuales habló en Mateo 5. Y que las bienaventuranzas son características, son distintivos o evidencian que hablan de un verdadero discípulo, de aquel que las tiene, es un verdadero discípulo. También en ese mismo contexto encontramos que ninguna de estas bienaventuranzas son naturales. Todas esas proceden de Dios. Solo pertenecen a los cristianos, a los verdaderos creyentes, a los verdaderos discípulos, de los que Dios ha tenido favor. Es interesante que la mansedumbre es la tercera de las bienaventuranzas que Cristo afirmó. Bienaventurados los pobres de espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos, aquellos que han visto su condición de pecadores, aquellos pobres que han visto la bancarrota, que están en bancarrota espiritual a causa de su condición su condición de pecadores delante de un Dios que es 3 veces santo.
Es la característica de aquel que ha entendido su miseria, de uno que llora por su pecado, que se lamenta y que clama en su corazón, como el apóstol: miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Que clama como aquel hombre publicano que no quería levantar su rostro: ten piedad de mí, soy hombre pecador. Un hombre que ha entendido la gracia de Dios, su condición deplorable, y ha visto su pecado, es el que ahora solamente puede ser manso. Alguien dijo que el que está caído ya no tiene miedo de caer. El que ha visto su bajeza, su miseria de hombre pecador ante un Dios santo, y que ha llegado hasta abajo, una ofensa que reciba de alguien la va a tomar como nada a comparación de todas las ofensas que ha él hecho con su creador, con su hacedor. Clamará como aquel hombre descendiente de Saúl, del cual David preguntó: ¿acaso queda algún pariente de Saúl? Y que lo mandaron a buscar. Y cuando él recibió la noticia, sus palabras fueron: entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. En el versículo 8 de 2 de Samuel 9 dice: y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Esa es la actitud de un hombre que ha visto su miseria, su pecado delante de Dios, de un Dios santo. Así que la manera de que esta palabra es utilizada en las Escrituras, la palabra mansedumbre, entonces denota una obra efectuada en el alma y se ejerce en primer lugar y ante todo para con Dios. Para con Dios. ¿De qué manera nosotros o bajo qué circunstancias se manifiesta la mansedumbre en nuestras vidas? En primer lugar, se manifiesta en aquella disposición de espíritu con la cual aceptamos los tratos providenciales de Dios con nosotros.
y las recibimos como buenos y sin discutirlos ni resistirlos. Los tratos providenciales de Dios para con nosotros, aquel que es de Dios, aquel que Dios ha derramado su gracia y lo ha capacitado para esa mansedumbre. Él no tiene queja, no discute con Dios a causa de sus tratos providenciales. En otras palabras, es sumiso. Él se somete porque sabe que aquello que Dios hace es su buena voluntad, es agradable y es perfecta. Y sabe que al final de todo, todas las cosas ayudan para bien. Todas las cosas obran para bien. Bajo cualquier circunstancia en la que se encuentre. Como aquel que se le preguntó por el pronóstico del tiempo del día siguiente. Y él respondió y dijo: tendremos el tipo de clima que me agrada. Y se le dijo: pero ¿cuál es ese tipo de clima que te agrada? Él respondió: el clima que le agrada a Dios siempre agrada a mi alma. Eso es mansedumbre ante los tratos providenciales de Dios. Él está satisfecho con lo que las misericordias de Dios cada día. Si Él manda lluvia, bendice a Dios. Si Él manda nieve, bendice a Dios. Aunque sea que mande nieve ya en primavera, bendice a Dios. Cuando hace frío, bendice a Dios. Él está satisfecho con la voluntad de Dios, de su Dios. La mansedumbre del hombre recibe la voluntad de Dios que se manifiesta bajo su providencia. La mansedumbre no murmura contra Dios diciendo que ha sido injusto o que ha sido falto de misericordia en la situación en que lo ha puesto. No. La mansedumbre dice como el apóstol: yo sé vivir en abundancia, sé vivir en la pobreza, por todo y en todo he sido enseñado. La mansedumbre dice como Job, en aquellos momentos difíciles: el Señor dio, el Señor quitó. Sea el nombre de Dios bendito. ¿Cómo reaccionamos nosotros bajo las circunstancias adversas de la vida? Las circunstancias duras, cuando no vemos la luz. Ahora no estamos diciendo con esto que no nos duele la tribulación, las pruebas. No estamos diciendo que no podemos lamentarnos por las circunstancias. No significa que no pase por incertidumbre, como aquel varón en la cárcel que dijo: vayan a preguntarle a Jesús si Él es el que esperábamos o tenemos que esperar a otro, Juan el Bautista. Esto no significa que no ore ni que no me lamente ante Dios por las circunstancias. No, al contrario, todo lo contrario. La mansedumbre ora a Dios, clama a Dios y dice: si es posible, pero hágase tu voluntad. Y dice: quita de mí el aguijón. Reconoce que Dios es justo y su diestra es buena.
La mansedumbre no se queja con irreverencia. ¿Por qué a mí? Señor, si yo te estoy sirviendo, ¿con esto me pagas? No, la mansedumbre no contesta así. Sino que dice, para siempre es su misericordia. Para siempre es su misericordia. Santiago 1:21, por lo cual desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. La mansedumbre se somete a la palabra. ¿Quieres saber si estás creciendo en tu mansedumbre? Es cuando tú encuentras mandamientos de Dios. Tú no los brincas, tú no los saltas. Cuando encuentras mandamientos en su palabra, no te justificas, no justificas tus acciones, sino que pides a Dios que te quite las que te muestra. Esa es la mansedumbre. Algunos se justifican, incluso buscan versículos en la Biblia para justificar sus hechos. Pero la mansedumbre no, la mansedumbre reconoce y clama a Dios para que sean quitados esas cosas que no glorifican a Dios. ¿Qué tal esa? Alguien dijo, la mansedumbre es una gracia del Espíritu Santo que nos capacita para controlar nuestras pasiones de enojo. Nuestras pasiones de enojo. ¿Cómo estamos en esa área nosotros? Podemos decir, como el apóstol decía de Cristo, las virtudes de Cristo, de mansedumbre y ternura. Podemos decir que nosotros tenemos mansedumbre y ternura cuando un hijo no nos obedece, cuando alguien nos dice algo de mala manera, cuando alguien nos exhorta. ¿Cómo reaccionamos? ¿Con mansedumbre o con enojo? Veamos algunos versículos de Proverbios, el libro de la sabiduría. Proverbios 14:29. Rápidamente vamos a ver 3 versículos en Proverbios. Dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en airarse es grande en entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. 19:11. La cordura del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. En Efesios 4:1
del 1 al 3. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Aquí el apóstol exhorta a la iglesia a mantener la unidad. Para que eso sea posible, mantener la unidad en la iglesia, se necesita de una gracia que nos capacite para llevarlo a cabo. Y esa gracia es humildad y mansedumbre. Esto es necesario para que la iglesia pueda existir unida, inquebrantable entre los miembros que la componen. Él decía que si un hombre deja de buscar la mansedumbre en sí mismo, es posible que pueda hacer él mismo trabajo de Satanás para dividir al Señor, para dividir la iglesia del Señor. El mismo trabajo de Satanás. Así que otras dos manifestaciones acerca de la mansedumbre la mansedumbre se manifiesta en perdón. La mansedumbre se manifiesta en la sumisión y exhortación unos con otros. Y aquí ya para terminar, en este punto, la mansedumbre se manifiesta en la sumisión y la exhortación unos con otros. ¿Cómo nosotros exhortamos al hermano, a la hermana? ¿Con mansedumbre? ¿Con mansedumbre? ¿Cómo respondemos a la exhortación? ¿En sumisión? No, a mí que me exhorte el pastor. ¿Tú quién eres? No, somos llamados a exhortarnos los unos a los otros. O podría ser al revés. ¿Por qué me exhorta? Yo soy el pastor, yo soy la autoridad de aquí. No, mis amados hermanos, la mansedumbre se manifiesta en la sumisión, en la exhortación los unos con los otros. Cómo exhortamos y cómo reaccionamos cuando nos exhortan. Gálatas 1:6 habla que nosotros debemos exhortar a aquellos que han caído. Ustedes que son espirituales, dice, exhórtenlo con mansedumbre. La mansedumbre exhorta a aquel hermano caído, no porque sea mejor él, sino porque se considera a sí mismo, porque sabe que no es mejor que él y que él también está expuesto o también él puede caer en el mismo pecado. Segunda de Timoteo 2:25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aquellos que no conocen a Dios.
los que se oponen, si quizás Dios les conceda que se arrepientan. Al testificar, dice 1 Pedro 3:5, santificar a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande la razón de la esperanza que hay en vosotros. Mansedumbre y reverencia. La mansedumbre es una manifestación de nuestra santidad. Mis amados hermanos, hay gran galardón, hay una bendición enorme para todos aquellos hijos de Dios creyentes, verdaderos creyentes, que viven el verdadero cristianismo. Hay una bendición de Dios para aquellos que son mansos. Aquellos que en ellos está la mansedumbre. Jesús dijo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué dice? Y hallaréis descanso para vuestras almas. Hermanos, nuestra alma solamente está en paz cuando está en Dios. Tú has experimentado esa paz en tu alma, esa quietud cuando estás bien con Dios, cuando tú puedes decir solamente en ti está callada mi alma. Bienaventurados los mansos, dijo Jesús, dichosos, felices, bendecidos, aquellos mansos que heredarán la tierra. La tierra, mis amados hermanos. Son bienaventurados y hayan descanso para sus almas. Mis amados hermanos, la mansedumbre se manifiesta en nuestras vidas. Examinemos nuestras vidas. ¿Hay mansedumbre en nuestras vidas? ¿O tenemos que venir a Dios en arrepentimiento? Hemos olvidado esa virtud, esa gracia de Dios. Hemos apagado el espíritu y el fruto. Tal vez está ahí, pero no lo hemos cultivado. O si no se manifiesta la mansedumbre en nuestras vidas, tal vez es porque no hemos nacido de nuevo. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo. Mi yugo es fácil, ligera mi carga. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. No luches más con tu orgullo, con tu autosuficiencia. No busques ganar el favor de Dios con tus obras, como lo hacían los fariseos. Sé humilde, humíllate ante Dios. Manso y humilde, ven, ríndete ante Él, dobla tus rodillas y clámale: Señor, estoy cansado, trabajado, estoy de luchar ya. Me rindo a ti. Arrepiéntete. Él es grande en misericordia. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo.